Aleluya, gloria a Jesús. Estamos estudiando, estamos conociendo a la familia del rey David. Hoy vamos a conocerle a toda la familia del rey David, pero vamos a concentrarnos en Amasa, uno de los sobrinos del rey David. Ya conocimos a Isaí, el padre del rey David. Fue un hombre íntegro que permaneció fiel en el camino de Dios. Ya conocimos el domingo pasado a Jonadab, hijo de Simea, el hermano de David. Un hombre astuto, pero un mal amigo. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en Primero de Crónicas, capítulo 2, versículo 13 al 17. Ahí vamos a encontrar a toda la familia del rey David, a sus hermanos, a sus hermanas. ¿Sabían que David tenía hermanas que están nombradas en la palabra de Dios? Y también a sus sobrinos. Primero de Crónicas, capítulo 2, versículo 13 al 17. Dice así: E Isaí engendró a Eliab, su primogénito, el segundo Abinadab, Simea el tercero, el cuarto Natanael, el quinto Radai, el sexto Osem, el séptimo David, de los cuales Sarvia y Abigail fueron hermanas. Los hijos de Sarvia fueron 3: Abisaí, Joab y Asael. Abigail dio a luz a Amasa, cuyo padre fue Jeter ismaelita. Amén. En este pasaje de Crónicas dice que David tuvo 7 hermanos y él fue el séptimo. Pero nosotros leímos en el libro de Samuel de que David tenía 8 hermanos y él era el último. ¿Por qué dice en este pasaje que David era el séptimo? Quizás porque uno de sus hermanos murió sin tener hijos, y Crónicas se escribió posterior a lo que es el libro de Samuel, y se basó, ¿verdad?, en los escritos legales del pueblo para escribir los nombres. Y quizás por ese motivo en este pasaje figura que David era el séptimo. ¿Se entiende? Amén. Aquí encontramos los primeros 3 hermanos: Eliab, el primogénito, Abinadab y Simea. Estos 3 hermanos mayores de David fueron con Saúl a la guerra. ¿Se acuerdan? Cuando Goliat desafiaba al pueblo de Israel pidiendo un hombre para que pelee contra él. Entonces en esa guerra, los 3 hermanos mayores de David fueron a la guerra con el rey Saúl. Eliab era un hombre grande, fuerte, así como Saúl. ¿Se acuerdan cuando el profeta Samuel fue para elegir al nuevo rey de entre los hijos de Isaí? Dice, Isaí, su candidato principal era su primogénito, Eliab. Y cuando vio Samuel a Eliab,
era un hombre grande, fuerte, entonces dice, delante de Jehová está su ungido. Pero ¿qué le dice Dios a Samuel? No mire a lo grande de su estatura, ni a su parecer, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Simea fue el padre de Jonadab. El domingo pasado compartimos sobre Jonadab, que fue un hombre astuto, un mal amigo, un mal pariente, un mal agradecido. En la Biblia, aquí en Crónicas, figura dos hermanas de David. Una se llama Sarbia y la otra Abigail. Sarbia tuvo 3 hijos: Joab, Abisaí y Asael. Estos 3 hombres fueron grandes hombres en el reinado del rey David. Fueron sus soldados, que más adelante vamos a estudiar cada uno de ellos. Y Abigail tuvo un hijo, por lo menos lo que figura en el libro de Crónicas. ¿Cómo se llama el hijo de Abigail? Amasa. Y hoy vamos a conocer a Amasa. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 17, versículo 25. ¿Quién fue Amasa? 2 de Samuel 17, 25. Dice: y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarbia, madre de Joab. En el primer versículo donde aparece este hombre Amasa, ¿en qué momento aparece? Cuando es nombrado por Absalón para ser el general de su ejército, para rebelarse contra su padre, el rey David. Y Amasa se unió a Absalón. Y Absalón, en recompensa, le nombra el general de su ejército. 2 de Samuel, capítulo 19, versículo 13. Dice: asimismo, dice David, asimismo diréis a Amasa: ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios y aún me añada, si no fueres, que dice, general del ejército delante de mí para siempre, en lugar de Joab. Amasa fue el general del ejército de Absalón para la rebelión contra el rey David. Pero cuando perdió ante el rey David, Absalón y su ejército, entonces David intentaba volver a su pueblo, a su tierra, a Judá. Entonces, como una estrategia política, entonces él le vuelve a nombrar a Amasa para que sea su general en reemplazo de Joab. Joab era el general del ejército del rey David, pero lo iba a quitar y iba a poner en su lugar a Amasa. ¿Por qué David le estaba quitando a Joab de su ejército como general? Porque David dijo que no le hagan daño a su hijo Absalón por amor a él. ¿Y qué hizo Joab? Desobedeció el mandato del rey y mató a su hijo Absalón.
Entonces cuando David iba a volver a su tierra, como una estrategia política también para hacer volver el corazón del pueblo de Judá hacia él, entonces hace la oferta a Amasa: te voy a nombrar general de mi ejército para siempre en lugar de Joab. Entonces, ¿quién fue Amasa? General del ejército con Absalón y general del ejército con el rey David. Vamos a leer algo importante como un paréntesis en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo capítulo 25, una enseñanza importante que el Señor Jesús nos dejó en su palabra. Una parábola muy conocida. Mateo capítulo 25, solamente vamos a leer el versículo 14 y 15, que habla sobre la parábola de los talentos, que nos enseña de que cada uno de nosotros tenemos una capacidad limitada. Dice así, Mateo capítulo 25, versículo 14 y 15. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Dice que a cada uno le dio una suma de dinero de acuerdo a la capacidad que tenía cada uno. El que tenía mayor capacidad le entregó, dice, 5 talentos. El de menor capacidad le dio 2 y al otro le dio 1. A lo mejor si nosotros hacemos, ¿verdad?, esto hoy día, a vos te voy a dar 5, a vos te voy a dar 2 y a ella le voy a dar 1. Qué ofendido nos vamos a sentir. ¿Por qué a ella le dio más y a mí menos? Está haciendo una discriminación, ¿verdad? Pero Dios conoce nuestra capacidad y Él quiere usar a cada uno de nosotros de acuerdo a la capacidad que nosotros tenemos. ¿Se entiende? Hay, por ejemplo, capacidad económica. Hay personas muy alzadas que quieren aparentar más de lo que puede. ¿Qué pasa cuando una persona sobrepasa su capacidad? Vienen los problemas. Si sobrepasamos nuestra capacidad económica, vamos a tener problemas. Por dar un ejemplo, su capacidad económica no da para tener la casa que tiene. Su capacidad económica no da para tener el auto que tiene. Su capacidad económica no da para tener hasta inclusive la ropa que tiene. Entonces, por hablar nada más de capacidad económica, capacidad laboral, hay personas que su capacidad no da para ser jefe en su trabajo, pero por política se le concedió ese puesto. Pero se le concedió ese puesto porque es el pariente del patrón, o porque se le dio ese puesto porque el joven se entiende con la patrona, o porque la joven se entiende con el patrón o el jefe. Lamentablemente en las empresas, los lugares grandes de trabajo, estos son los chismes
que se escuchan, ¿verdad? Entonces, cuando sobrepasamos nuestra capacidad, vienen los problemas. Hasta inclusive hay doctores que sin estudiar se le dieron ese título por corrupción, por política. Imagínense ir a consultar con un doctor que no estudió. Y miren que sí hay, se ha escuchado casos que sí hay. Horrible de consultar con ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su capacidad no da para ejercer ese trabajo. Entonces, cuando no conocemos nuestra capacidad, o conocemos nuestra capacidad y sobrepasamos nuestra capacidad, eso nos va a acarrear problemas. Nada más como un ejemplo, vamos nuevamente a Amasa. Absalón necesitaba una persona ideal para que sea su general del ejército. Tenía que ser un buen soldado. Imagínense si Absalón iba a tomar a un civil para dirigir un grupo de soldados. Los soldados no van a querer seguirlo. Necesitaba un buen soldado. Absalón necesitaba que el que iba a ser su general tenga experiencia en lo que es dirigir a un grupo de soldados para una guerra, para un combate. A lo mejor Amasa fue jefe de 1000 en las divisiones en el ejército de Israel. Encontramos que hay jefes de 1000. A lo mejor Amasa era uno de ellos. Y más, Absalón necesitaba una persona que era respetado, que era de mucha influencia al ejército. ¿Y quién mejor que el sobrino del rey David? Entonces Amasa reunía todo esto, pero la capacidad de Amasa para gobernar a un grupo de soldados, a lo mejor su capacidad daba a lo que era su grupo de 1000. Su capacidad no daba para ser el general del ejército. Pero ¿qué pasó con él? Él se vendió a Absalón por cargo. Y no le fue bien. Este hombre cayó en un engaño, en la ambición de escalar más, en este caso, en el poder. Leímos como cuando David le iba a nombrar general de su ejército, él nuevamente se vendió al rey David. Te voy a nombrar general de mi ejército en vez de Joab. Y con esa promesa, entonces este hombre Amasa, que era de influencia para el ejército de Judá, entonces dijo al pueblo: vamos a volvernos al rey. Vamos a hacer que el rey vuelva y que sea nuestro rey como lo fue antes. Vemos nuevamente que por este lado el rey David lo volvió a agarrar. Pero ¿por qué decimos que Amasa sobrepasó su capacidad al ser nombrado general del ejército? Primero, porque siendo general del ejército de Absalón, perdió la guerra. Los soldados del rey David vencieron a Absalón, a pesar de que el ejército que acompañaba a Absalón era mucho más numeroso de los soldados que estaban con el rey David.
Y estando Amasa como general del ejército de Absalón, perdió la guerra. ¿Qué más le pasó? Si leemos segundo de Samuel, capítulo 20, versículo 4 al 5, dice un fracaso más de lo que fue Amasa. Dice, después dijo el rey a Amasa: convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días, y hállate tú aquí presente. Fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalado. No pudo reunir a Judá en el tiempo que el rey David le había pedido. Otro fracaso de él. Y más adelante, ¿cómo fue que él murió? Segundo de Samuel capítulo 20, versículo 8 al 10, dice: y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, le salió Amasa al encuentro, y Joab estaba ceñido de su ropa, y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces Joab dijo a Amasa: ¿te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y éste le hirió con ella en la 5ª costilla y derramó sus entrañas por tierra, y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Imagínense un general del ejército. Él no pudo entender de que este hombre Joab tenía intenciones de matarlo. Él no pudo entender de que Joab era un enemigo. Joab era su primo. Pero ¿qué pasa? Amasa estaba tomando el lugar de su primo Joab como general del ejército. Este hombre Joab era muy astuto. Dice la palabra que cuando él se iba junto a Amasa, se le cayó su daga. Era una espada corta que él tenía. Yo creo que no es que se le cayó, sino que él mismo echó a propósito. Quizás desprendió y se le cayó su daga. Entonces él agarró su daga y ya no puso en su vaina, sino que llevó en su mano. Y teniendo su daga en su mano, se le acercó a Amasa. Y Joab le agarró de sus barbas y no se cuidó de la daga que tenía en su mano. Y le hirió, dice, en la 5ª costilla. La 5ª costilla, contando de arriba, la justo en el corazón. Y los huesos, las costillas, con el hueso de esta parte, el esternón, no es hueso, son cartílagos esta parte, que es más flexible. Entonces le clava su daga y yo creo que hizo una bajada así hacia abajo y derramó, dice, sus entrañas por tierra, y con un solo golpe él falleció. ¿Por qué falleció? Porque no se cuidó. Él no entendió de que había enemigos que él ocasionó que de repente quieran quitarle. Fue ingenuo. A lo mejor dijo, él es mi primo. No, muchas veces no hay primos. No hay parientes a veces por causa de dinero o por causa de poder.
Entonces, entendemos de que Amasa fue un buen soldado estando en el ejército del rey David, pero por ambición o por ambicioso al poder sobrepasó su capacidad, y la historia que tenemos de él no son buenas. Entonces es bueno que cada uno nos conozcamos a nosotros mismos y nuestra capacidad en cada área, y humildemente mantenernos de acuerdo a nuestra capacidad. También tenemos capacidades y talentos que Dios nos dio para usar en su obra, en su reino. Y muchas, no es que sobrepasó su capacidad, sino que no está usando su capacidad y sus dones, están ahí bien guardaditos. Entonces les animo también a usar esas capacidades, esos dones que Dios nos dio a cada uno de nosotros, para honra y gloria de su nombre. Amén. Dios les bendiga.